En el vídeo anterior hablé sobre uno de los primeros denunciantes de los Illuminati y de la manipulación alienígena en el planeta, Milton William Cooper. Estuvo trabajando en grupos secretos militares, pero cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo los controladores con la humanidad, escapó. Contó en más de una ocasión, en conferencias y en su programa de radio, que había visto tecnología inversa extraterrestre dentro del ejército. Incluso estando en la marina vio cómo salía una nave muy avanzada salir del fondo del océano y volver a sumergirse a gran velocidad. Encontró documentación top secret en unos archivos del ejército y después de lo que vio, lo que en esta documentación ponía, la distribuyó de manera anónima por las redes. También dijo que sospechaba que los controladores le habían dejado a la vista dicha documentación para que la encontrara y la distribuyera públicamente sin que él supiera por qué hicieron esto. Yo creo que lo hacen para filtrar información real al público en general, pero de una manera que la gente no crea en lo que dice dicha información. Es primado negativo. Sueltan verdades pero habiendo sido anteriormente ridiculizadas en varios medios, como por ejemplo en el mundo del entretenimiento, mediante películas, series, incluso en novelas y cómics. El documento, que se hizo muy conocido, dice lo siguiente. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaron a toda una serie de acontecimientos que cambiarían más allá de lo imaginable no solo su visión del futuro, sino el de toda la humanidad. El presidente Truman y los más altos cargos de su Estado Mayor militar, a pesar de resultar vencedores de la guerra más cara y mortífera de toda la historia humana, solo pudieron constatar su impotencia frente a estos acontecimientos sorprendentes. En aquel tiempo, los Estados Unidos habían descubierto, mejorado y experimentado la bomba atómica y poseían, por tanto, siendo la única nación de la Tierra, un arma que tenía el poder de destruir no solo el enemigo más peligroso, sino la Tierra entera. Poseían la economía más floreciente, la tecnología más avanzada, el nivel de vida más alto. Eran ellos los que ejercían la mayor influencia sobre el planeta y disponían de la potencia militar la más importante y potente de toda la historia de la humanidad. Por ello, difícilmente nos podemos imaginar el desamparo y el desánimo que se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial, dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida, se estrelló en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se descubrió entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explosionó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave espacial que explosionó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos, 1 en Arizona, 11 en Nuevo México y 1 en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno era Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y, por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo en el interior de estas naves de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa en los científicos. Los documentos calificados en un principio como secretos se convirtieron inmediatamente en estricta y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos
secretos un velo de silencio aún más espeso que el del Proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. En diciembre de 1947, un grupo especial de científicos americanos de alto nivel se constituyó para el estudio del fenómeno, bajo el nombre clave de Proyecto SIN, que debía estudiar el fenómeno. SIN dio lugar en diciembre de 1948 al Proyecto Groot, con el fin de desinformar y al mismo tiempo de reunir nuevas informaciones. Se constituyó en el marco de Groot el Proyecto Blue Book, el famoso libro azul. El Proyecto Groot redactó un total de 16 volúmenes en el año, incluido el controvertido texto Groot 13, que hemos podido estudiar, leer e incluso dar a conocer públicamente. Se constituyeron equipos nombrados Blue Teams, encargados de ocultar los ingenios voladores así como sus ocupantes vivos o muertos. Estos equipos fueron nombrados más adelante los Alpha Teams, en el marco del proyecto Pawns. Los primeros años fueron la Fuerza Aérea USA y la CIA los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los alienígenas. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los alienígenas. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional que se denominó CIA. El Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Una serie de órdenes y decretos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA sus misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siéndole encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. El 9 de diciembre de 1947, Truman ratificó el informe NSC-4, denominado Coordinación de las medidas referentes a los servicios de información en el extranjero, bajo la presión de los ministros Marshall, Forrestal y Patterson, así como del director del Comité de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Kennan. En el libro número 1 del Servicio de Información Militar y en el extranjero, en el informe de conclusión del Comité Especial del Examen de las Operaciones Gubernamentales relativas a las actividades de los servicios de información, Senado de los Estados Unidos, 94 Congreso, segunda sesión, expediente número 94755, del 26 del 476, página 49, se puede leer lo siguiente. Estas instrucciones autorizan al Ministerio de Exteriores a decidir sobre todas las actividades anticomunistas de los servicios de información en el extranjero. Un apéndice totalmente confidencial al NSC-4, referenciado como NSC-4A, ordenaba al director de la CIA llevar a cabo todas las acciones secretas de tipo psicológico con el fin de conseguir los fines mencionados en el informe NSC-4. Esta autorización facilitada a la CIA para las operaciones secretas mencionadas en el anexo NSC-4 no especificaba directivas concretas para la coordinación, ni tampoco señalaba el límite de las mismas. Ordenaba simplemente al director de la CIA llevar a cabo estas operaciones secretas y asegurarse en concierto con el Ministerio de Defensa y del Exterior que dichas acciones se encuadraran con los intereses de la política americana. Más adelante, los informes NSC-10 y NSC-10-2 sustituyeron los informes NSC-4 y NSC-4A y ampliaron aún más la posibilidad de operaciones secretas. Un comité de coordinación y planificación se constituyó para realizar un programa aún más amplio de operaciones secretas. Los informes NSC-10-1 y NSC-10-2 legalizaron prácticas ilegales y autorizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la seguridad nacional. El efecto se hizo sentir de forma inmediata. De golpe, todo era permitido a los servicios de información. Por el NSC 10.1 se creó, por ejemplo, un departamento de coordinación ejecutivo para la supervisión de los proyectos secretos, pero no para su aprobación. A este departamento se le confió en el mayor secreto la coordinación de los proyectos alienígenas.
Los informes NSC 10.1 y 2 dejaban entender en consecuencia que nadie en lo más alto de la cúspide del poder le interesaba saber nada sobre estos proyectos secretos, y lo único que interesaba era su éxito. Estas operaciones crearon a propósito un distanciamiento de la relación entre el presidente y los servicios de información. Si bien este alejamiento debía servir como coartada al presidente y poder alegar que ignoraba la existencia de los hechos en el supuesto de que la verdad llegara a ser pública, este distanciamiento de hecho fue utilizado en los años que siguieron para informar a los sucesivos presidentes solamente lo que el gobierno secreto y los servicios de información estimaran necesarios con relación a la existencia de los alienígenas. Mediante el NSC 10.2, un grupo de estudio se fundó, compuesto por científicos eminentes de la época que se reunían en secreto. Este grupo de estudio no es el Majestic 12. Otro informe, NSC 10.5, delimitaba los trabajos de este grupo de estudios. Debieron transcurrir 4 años para que nuevos informes tipo NSC y órdenes de ejecución secretas propiciaran la fundación del Majestic 12. Mientras tanto, el ministro de Defensa James Forrestal se enfrentó a esta conspiración del silencio. Era muy idealista y religioso, era partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo. Pero Forrestal insistió en su tentativa, percatándose de que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él relatados lo tildaron de paranoico. Más adelante se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado en Bethesda, en el Hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. A una hora temprana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA liaron una sábana al cuello de Forrestal, sujetando esta a una extremidad de la habitación y arrojaron a este por la ventana. La sábana se rasgó, cayendo al suelo y falleciendo. Así fue como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración. El extraterrestre vivo retirado de los escombros de Roswell en 1949 fue nombrado EBE. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush y eran las siglas de Entidad Biológica Extraterrestre. EBE mostraba una propensión a la mentira y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. Bill English y yo mismo, durante nuestra actividad en el grupo Grudge 13, hemos podido ver fotografías del EBE, al igual que otras personas que también lo hicieron más adelante. Hacia el final de 1951, EBE enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales del EBE se basaban sobre la clorofila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones asimismo se asimilaban a las de las plantas. En consecuencia, se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud. El doctor Mendoza se esforzó en salvar la vida del EBE, si bien este falleció en la mitad del año 1952. De esta manera, el doctor Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los alienígenas. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida del EBE y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron a principios de 1952 a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad.
El 4 de noviembre de 1952, el presidente Truman creó, mediante un decreto presidencial secreto, la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Su función real era la decodificación de las comunicaciones de los alienígenas y el estudio de su lengua, para contactar con ellos. Esta área, de las más urgentes, mostraba hasta qué punto se había progresado y se llevó a cabo mediante el proyecto con el indicativo Sigma. Además, la NSA debía vigilar en el mundo entero todas las comunicaciones y emisiones de mensajes terrestres o extraterrestres, con el fin de obtener informaciones para los servicios de información y, por otro lado, ocultar la existencia de los extraterrestres. El proyecto Sigma tuvo el éxito esperado. La NSA mantenía asimismo el contacto con la base Luna y otros proyectos espaciales secretos. Mediante este decreto presidencial, la NSA permanecía por encima de todas las leyes. La NSA, aún hoy, está encargada de gran cantidad de otras funciones y es en realidad el servicio más importante de los servicios de información. Recibe en la actualidad el 75% de los presupuestos asignados a los servicios de información. El puesto del director de la CIA, hoy en día, es solo una cortina de humo para engañar al público. El verdadero trabajo de la NSA es, aún hoy, la comunicación extraterrestre, además de otras operaciones muy específicas. Desde el acontecimiento de Roswell, el presidente Truman había puesto al corriente del mismo no solamente a nuestros aliados, sino que también informó a la Unión Soviética. Y ello por si sucediera que los extraterrestres se convirtieran en una amenaza para la humanidad. Se diseñaron planes para la defensa de la Tierra en un supuesto de invasión. El mantenimiento del secreto a escala internacional se encontraba, por lo tanto, con grandes dificultades. Se reconoció que era necesario crear, a un nivel internacional, un grupo extraordinario de vigilancia y de coordinación de los esfuerzos para mantener el secreto y para proteger al gobierno de las discreciones de la prensa, resultando la constitución de una sociedad secreta llamada los Bilderberg, del nombre del lugar de su fundación, el Hotel Bilderberg de Knock. El cuartel general de esta sociedad está situada en Ginebra, Suiza. Los Bilderberg se fueron poco a poco constituyendo en un gobierno mundial secreto que aún hoy en día dirigen y controlan todo. Los miembros del Bilderberg se reúnen por lo menos una vez al año en lugares cada vez diferentes. En 1988 fue en Telf, cerca de Innsbruck, Austria, encuentro en el cual participó el canciller de la República Alemana Kohl. En 1989, la reunión tuvo lugar en Colorado, USA, con la participación del conde Lambsdorff. Las Naciones Unidas eran en ese momento una farsa, como sigue siéndolo hoy. En 1953 un nuevo presidente entró en la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada, con una cadena de mando muy compartimentada. Su método de trabajo consistía en delegar la autoridad y a imponerse sobre un comité. Solo decidía él mismo los asuntos importantes cuando sus consejeros no se ponían de acuerdo. Su manera habitual de trabajar era leer o de que le informaran de las distintas alternativas para poder decidirse por una de ellas. Sus más cercanos colaboradores repetían su más preciada cita: haz lo que tenga que hacerse. Pasaba gran parte de su tiempo jugando al golf, lo que no era anormal para un hombre cuya carrera había ascendido hasta el puesto de 5 estrellas del generalato y jefe de las fuerzas aliadas durante la guerra. Este hombre era el general Dwight David Eisenhower. El primer año de su mandato, en 1953, por lo menos otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los alienígenas y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, poner al corriente al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, Nelson Rockefeller.
y solicitó su ayuda en este asunto. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta cuya finalidad era la vigilancia de las actividades de los extraterrestres, cuyo proyecto apenas en un año fue realizado. De esta forma nació la idea del Majestic 12. Había sido el tío de Nelson, Winthrop Aldrich, quien había empujado a Eisenhower a tomar la presidencia, el clan Rockefeller en su totalidad, y con este el imperio Rockefeller lo había sostenido a fondo. No obstante, el haber solicitado a Rockefeller ayuda para resolver el problema de los alienígenas fue el mayor error para el devenir de los Estados Unidos y quizás para toda la humanidad que cometió Eisenhower. En las semanas siguientes a su elección, Eisenhower nombró Nelson Rockefeller como presidente de un comité de asesores del presidente para los asuntos de organización del gobierno. Rockefeller se hacía responsable de la planificación para la reorganización del gobierno. Varios programas fueron encomendados a un solo ministerio que reunía las competencias de salud, cultura y asuntos sociales. El Congreso ratificó este nuevo puesto en el gabinete en abril de 1953, por lo que Nelson fue nombrado subsecretario de Estado, bajo las órdenes de Obeta Kulp Hobby. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataban de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de los alienígenas. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita alrededor del ecuador. Era una cantidad de naves enormes cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio. Gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador que permitieron al proyecto Sigma, así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, se organizó un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo periodo, otra raza de alienígenas humanoides también había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo nos puso en aviso en contra de la raza extraterrestre que rodeaba con sus naves el Ecuador y nos propuso ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología, argumentando nuestra falla de madurez espiritual y nuestra incapacidad en manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar el matarnos los unos a los otros, de contaminar la tierra y dilapidar sus recursos naturales, y que debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza alienígena. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta. Durante 1954, la raza de los extraterrestres de color gris, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizaron en la base aeronaval de Holloman. Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión, que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edward. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previstos con anterioridad fueron ratificados. Eisenhower previó pasar un fin de semana de descanso en Palm Springs y el día previsto se le llevó al lugar del encuentro, dando como pretexto a la prensa que había ido al dentista.
El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación alienígena y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces al primer diplomático extraterrestre. Tuvo como título Excelentísimo Señor Plenipotenciario Krill. Tenemos que incidir en que la bandera de los extraterrestres se llama la trilateral. Se puede ver sobre sus vehículos y sus uniformes. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados y estas películas existen aún hoy en día. El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos humanos y nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en el planeta. Nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra nación terrestre. Se les autorizó a secuestrar a humanos en un número y a intervalos limitados, con fines de investigación médicas y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueran devueltas al mismo lugar de su secuestro. Estas personas así secuestradas no debían guardar ningún recuerdo del mismo. Los extraterrestres debían asimismo entregar de forma regular al Majestic 12 una lista de sus contactos humanos y de los secuestros que llevaran a cabo. Se convino que cada nación acogería un embajador de la otra, y esto durante el tiempo que el acuerdo permaneciera en vigor. La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían intercambiarse 16 personas de forma permanente, con el fin de aprender a conocerse mutuamente. Mientras que los invitados alienígenas residieran en la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de origen de los alienígenas. Se acordó asimismo construir bases subterráneas para el uso de la nación alienígena, y dos de ellas de utilización común. El intercambio de tecnología se realizaría en esas bases comunes. Las bases reservadas a los alienígenas fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban en un cuadrado situado en los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, aproximadamente a 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland. Todos los terrenos utilizados por los alienígenas, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma significativa. Durante este tiempo se siguió trabajando en el Libro Amarillo. Se realizó un nuevo proyecto, el proyecto Red Light, y se organizaron preparativos para efectuar vuelos de prueba con naves alienígenas. Una instalación supersecreta se construyó en Groom Lake, Nevada, en el recinto allí reservado a las pruebas de armamento. Este lugar recibió el nombre de Dreamland y se encomendó su custodia al Ministerio de la Marina. El personal era sometido a un examen de seguridad Q y a una autorización presidencial. Para la pequeña historia, decir que el presidente de los Estados Unidos, él mismo, nunca fue autorizado a acceder al lugar. Esta base extraterrestre, en la cual tenían asimismo lugar las transferencias de tecnología, se sitúa en la región 4. Se denominó la cara oculta de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malentendidos en la prensa durante estos últimos años. Se confió al ejército la constitución de una organización supersecreta para la protección de los proyectos alienígenas. Esta organización, llamada Organización de Reconocimiento Nacional, se encuentra en Fort Carson, Colorado. Equipos especiales denominados Delta Teams fueron creados para la protección de los proyectos secretos. Un segundo proyecto, denominado Snowbird, siguió inmediatamente, cuya función era dar una explicación oficial a las observaciones realizadas de forma accidental de ingenios voladores luminosos y de color rojo, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la Fuerza Aérea. Se fabricaron ingenios volantes Snowbird con tecnología convencional, los cuales hicieron vuelos de demostración para la prensa.
El proyecto Snowbird fue asimismo utilizado para desacreditar las verdaderas e irrefutables observaciones de naves alienígenas, con el fin de menguar la curiosidad del público. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes de ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. La oficina militar de la Casa Blanca había organizado un fondo secreto de $1 millón que gestionaba directamente. Este fondo se utilizó para la construcción de más de 75 instalaciones subterráneas. A las preguntas de los presidentes se les contestaba que se trataba de refugios para ellos en caso de guerra. En realidad, pocas de estas instalaciones subterráneas se construyeron para los presidentes. Millones de dólares pasaron por esta oficina para ir a parar al Majestic 12 y de ahí a las empresas contratadas. Con estos fondos se pagaron las bases extraterrestres secretas, otras bases militares y además instalaciones previstas para la Alternativa 2. El presidente Johnson utilizó dinero de este fondo para la construcción de un cine y el acondicionamiento de la carretera que conducía a su rancho. No tenía ninguna idea de los entresijos del asunto. Estos fondos secretos de la Casa Blanca para construcciones subterráneas habían sido creadas en 1957 por el presidente Eisenhower. Los presupuestos procedían del Congreso, empleados con el pretexto de construcción y mantenimiento de instalaciones secretas para el uso del presidente en tiempo de guerra. Refugios de socorro para los presidentes. La ubicación de los lugares y de todo lo referente a estas instalaciones era y permanece alto secreto. La oficina militar disponía y dispone hoy en día de estos fondos que son encaminados hacia su destino por medio de una red compartimentada y complicada, con el fin de que aún los espías o expertos contables más experimentados no puedan seguir su rastro. Hasta 1980 solo algunos raros iniciados conocían desde el principio hasta su final la forma en la cual estos fondos llegaban a su destino y a qué proyectos en concreto se destinaban. Al inicio de la cadena se encontraban los diputados George Mahon de Texas, presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sykes, de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los Presupuestos de las Construcciones Militares. Hoy en día se rumorea que es el portavoz de la Cámara de los Representantes, Jim Wright, quien dirige en el Congreso estos fondos y que una lucha por el poder se desató para sustituirlo. En el extremo de la cadena encontramos a el presidente, el Majestic 12, el director de la Oficina de Asuntos Militares, al jefe de los astilleros navales de la Marina. Los fondos eran aprobados por el Comité de Presupuestos y otorgados al Ministerio de Defensa para unos asuntos ultrasecretos, el programa de construcción del Ejército de Tierra. Si bien este cuerpo no podía disponer de estos fondos y no sabía a qué iban destinados, la autorización para su utilización procedía de hecho del Ministerio de la Marina. Los fondos se dirigían al departamento Chesapeake, el cual tampoco podía disponer de los mismos. Incluso el mando supremo, un almirante, desconocía su destino real. Un solo hombre, el comandante de la Marina encargado del departamento Chesapeake y que solo rendía cuentas a la oficina militar de la Casa Blanca, conocía la verdad, el importe de los fondos y su destino final. El total secreto que ha rodeado a estos fondos prueba fehacientemente cómo todas las pistas han sido ocultadas mediante un intrincado laberinto imposible de desentrañar hasta para los más expertos. Nunca hubo ninguna auditoría y nunca la habrá sobre la utilización de estos fondos secretos. Abultados importes de este fondo ultra secreto han sido transferidos secretamente a Palm Beach, en Florida, a un lugar que pertenece a la Guardia Costera denominado Peanut Island. Esta isla se encuentra próxima a un terreno que pertenecía a Joseph Kennedy. Se ha rumoreado que el dinero se utilizó para el acondicionamiento del territorio y diversas inversiones inmobiliarias. No obstante, hace algún tiempo un programa de televisión dedicado al asesinato de Kennedy mostró el testimonio de un empleado de la Guardia Costera que afirmó haber entregado dinero en los límites del terreno de la familia Kennedy a un representante de la familia. ¿Podría esto tratarse de un pago secreto a la familia Kennedy
por la pérdida de su hijo John, otros pagos siguieron durante el año 1967 y después cesaron. Los importes y el motivo real de estos pagos siguen siendo una incógnita. Mientras tanto, Nelson Rockefeller había de nuevo cambiado de puesto. Esta vez había puesto su interés en el antiguo puesto de C.D. Jackson, responsable de las misiones especiales para las estrategias psicológicas. Cuando Nelson fue nombrado para este puesto, el título del puesto fue responsable de misiones especiales para la estrategia de la Guerra Fría. Este mismo puesto se mantuvo y desarrollaron sus atribuciones hasta que fue ocupado por Henry Kissinger, bajo el mandato de Nixon. Oficialmente debía ofrecer ayuda y consejo para el desarrollo de la comprensión y de la cooperación entre los pueblos. Esta versión era un puro pretexto, ya que Rockefeller era secretamente el coordinador de los servicios secretos del presidente. En su nuevo puesto estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente. Tomaba parte a las sesiones del gabinete del CFR y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, el más alto comité director del gobierno. Incluso se dio a Rockefeller un puesto aún más importante, el de director de una unidad secreta, el Grupo Coordinador de la Planificación, que había sido creado por decreto NSC en marzo de 1955. El grupo se componía de varios miembros, según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de la Defensa y de los Asuntos Extranjeros, y el director de la CIA. Este grupo fue llamado el Comité 5412 o el Grupo Especial por el Decreto 5412/1. Se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. La orden secreta del presidente Eisenhower NSC 5410 precedía, por tanto, en 1954 la orden 5412, que creó un comité permanente. Este comité fue nombrado Majority 12 y debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los alienígenas. El NSC 5412/1 tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto que el Congreso o la prensa se volvieran curiosos. Majority 12 estaba integrado por Nelson Rockefeller, el director de la CIA Allen Wells Dulles, el ministro de Asuntos Exteriores John Foster Dulles, el ministro de la Defensa Charles E. Wilson, el jefe de Estado Mayor el almirante Arthur W. Radford, el director del FBI J. Edgar Hoover y de 6 hombres del directorio del CFR llamados Los Sabios. Todos estos hombres eran miembros de una sociedad secreta de estudiantes y se denominaban ellos mismos la Sociedad Jason o los Escolares Jason, y reclutaban a sus miembros en las asociaciones tales como los Skull and Bones y los Scroll and Case de Harvard y Yale. Estos sabios eran los miembros fundadores del CFR. Majestic 12 contaba pues con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de cargos del gobierno y el grupo de sabios formado por cuadros ejecutivos y directores del CFR y más tarde de la Comisión Trilateral. Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el Majestic 12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Everett Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, Dean Axel. Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que Eisenhower, así como los 6 primeros miembros del Majestic 12, procedentes del gobierno, hayan sido asimismo miembros del CFR. Algunos investigadores serios descubrieron que todos los sabios no han estudiado en Harvard o en Yale, y que todos no han sido reclutados por su pertenencia a las sociedades Skull and Bones o Scroll and Case. Este enigma se aclarará cuando se lea el libro Los hombres sabios de Walter Isaacson y Evan Thomas. En el capítulo 9 se verá la siguiente frase: su entrada en los Skulls and Bones ha sido decidida en una base aeronaval de los alrededores de Dunkirk
de Twin Kirchen. He logrado descubrir que sus miembros son corrientemente reclutados en base a su servicio militar antes de sus estudios y no solo y exclusivamente del hecho de su estancia en Harvard o en Yale. Más tarde, algunos miembros elegidos fueron admitidos en la Sociedad Jason. Eran todos miembros del CFR. Esto debería darles una idea de la influencia y del significado de la mayoría de las sociedades secretas universitarias. La Sociedad Jason crece y prospera aún hoy, pero cuenta también entre sus afiliados de miembros de la Comisión Trilateral. Los miembros de la Trilateral existían ya en secreto en el año 1973. La sigla TC procede de la sigla de la bandera de los alienígenas. Majestic 12 existe aún hoy en día, bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, y con el fin de despistar se llamó al Comité 5412 o el Grupo Especial. Durante el gobierno Johnson se llamaba el Comité 303, ya que el nombre de 5412 había sido divulgado en el libro El Gobierno Secreto. En realidad se había permitido al autor del libro que le llegasen las informaciones sobre 5412-1, para mejor ocultar la existencia del NSC 5410. Bajo el mandato de Nixon, Ford y Carter se denominó el Comité 40 y bajo Reagan el Comité Pi 40. Durante todos estos años solo el nombre cambió. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscrito. En muchos lugares de los Estados Unidos se descubrieron cadáveres humanos y de animales mutilados. Se empezó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al Majestic 12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se temía que todas las personas secuestradas no habían sido devueltas. Asimismo, se sospechaba que colaboraban con la URSS, y esta sospecha se confirmó. Se tuvo que admitir que los extraterrestres utilizaban y secuestraban un gran número de humanos con el fin de examinarlos con la ayuda de sociedades secretas y mediante poderes extraordinarios de magia, ocultismo, religión. Tuvieron lugar combates aéreos entre los aviones de la Fuerza Aérea y de naves extraterrestres, y se tuvo que admitir la aplastante inferioridad de nuestras armas frente a las de los extraterrestres. En noviembre de 1955, el decreto NSC 5412-2 creó un comité para el estudio de todos los factores tendentes a establecer y ejecutar un plan director para la política extranjera en la era del poder nuclear. Una vez más, solo se trataba de un vulgar pretexto que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la cuestión de los alienígenas, ya que de forma simultánea el presidente Eisenhower había ya formado en 1945 y por decreto NSC 5411 un grupo de estudio que debía examinar todos los hechos, las pruebas y mentiras de los alienígenas y a descubrir la verdad sobre ellos. El NSC 5412-2 solo había sido pensado que como tapadera en el supuesto de que la prensa comenzara a buscar las razones por las cuales hombres tan importantes se reunían tan frecuentemente. Las primeras reuniones tuvieron lugar ya en 1954 y se llamaron las reuniones de Quantico, del nombre del lugar de la reunión, la base aeronaval de Quantico. El grupo de estudio lo integraban 35 personas que sabían el secreto y miembros del CFR, aquellos conocidos como del grupo de la Sociedad Jason y Escolares Jason. Se invitó a Edward Teller a participar. El doctor Zbigniew Brzezinski presidió estas reuniones durante los primeros 18 meses y seguidamente lo hizo Henry Kissinger. Durante el segundo periodo, que se inició en noviembre de 1955, Nelson Rockefeller era un visitante asiduo a todas las sesiones. En una segunda fase de las investigaciones, los encuentros se desarrollaron en Quantico y el grupo pronto se denominó Quantico 2. Nelson construyó para el Majestic 12 y el comité de estudio un centro de reuniones secreto en Maryland, al cual solo se podía acceder por avión. Por lo tanto, los encuentros podían realizarse sin temor a la curiosidad ajena. Este lugar secreto de encuentros recibió el nombre de Country Club, Club de Campo. Ofrece instalaciones completas, incluso un centro de reposo y de reuniones.
Por el final de 1956, el grupo de estudio fue aparentemente disuelto y Henry Kissinger publicó en 1957 los resultados, supuestamente oficiales, bajo el título Armas nucleares y policía extranjera, publicado por el CFR en la editorial Harper & Brothers en Nueva York, siendo en realidad verdad que Henry Kissinger había terminado más del 80% de este manuscrito durante sus estudios en Harvard. El grupo de estudios continuó con sus trabajos secretos. Uno se puede hacer una idea de la importancia que Henry Kissinger daba a este grupo de estudios escuchando las declaraciones de su mujer y de sus amigos. Muchos de entre ellos admiraban el hecho de que éste abandonaba su casa muy temprano y regresaba tarde en la noche sin hablar a quien fuera, ni contestar a ninguna pregunta. Parecía vivir en un mundo en el cual no había sitio para ningún otro. Estas declaraciones son muy significativas. Los resultados del estudio sobre la presencia y los actos de los alienígenas debieron impresionarle profundamente. Henry Kissinger no era el mismo durante el tiempo que duraron estas reuniones y nunca más conoció acontecimientos tan graves como en esa época. Trabajaba a menudo hasta tarde en la noche, después de un día intenso de trabajo. Estas circunstancias fueron lo que le condujeron finalmente al divorcio. Una de las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los alienígenas fue que no se podía decir nada al gran público, ya que su conocimiento hubiera probablemente conducido al derrumbe de la economía y de las estructuras religiosas, y a un pánico nacional que desembocaría en una anarquía total. De esta forma, la conspiración del silencio debió continuar. Por lo tanto, ya que nada se podía hacer público, el Congreso no debía evidentemente saber nada de esto. La financiación de los proyectos y de la investigación debía por lo tanto conseguirse de fuentes extragubernamentales. Como solución intermedia se consiguió dinero del presupuesto militar y de los fondos secretos disponibles de la CIA. Otra conclusión importante fue que los alienígenas utilizaban humanos como animales para conseguir secreciones glandulares y hormonales de la sangre, así como para espeluznantes experimentos genéticos. Los extraterrestres declararon que su proceder era necesario a su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. Declararon que si no podían mejorar su estructura genética, su raza desaparecería. Consideramos sus pretextos con mucha desconfianza. No obstante, dado que nuestras armas eran inútiles frente a las suyas, Majestic 12 decidió mantener relaciones amigables con ellos, hasta que hubiéramos desarrollado una tecnología lo bastante avanzada para permitirnos vencerles militarmente. Se ofreció a la Unión Soviética y a otras naciones a colaborar a la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se estudiaron la construcción de dos sistemas de armamento que utilizaban la tecnología convencional y la nuclear, lo que nos permitiría quizás igualarlos militarmente. Los resultados de estas reflexiones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. Joshua era un arma requisada a los alemanes y que era capaz ya en ese tiempo de horadar coraza de carro de 10 centímetros de grosor a una distancia de casi 2 kilómetros, mediante haces de ondas de baja frecuencia. Se pensó que esta arma sería eficaz contra las naves extraterrestres y sus armas de rayos. Excalibur era un arma propulsada por cohetes que volaban por debajo de los 10.000 metros, que alcanzaban su blanco con un error de 50 metros, y que era capaz de horadar el suelo hasta una profundidad de 1.000 metros. Debía llevar una ojiva nuclear de 1 megatón, y se destinaría a destruir los extraterrestres en sus bases subterráneas. Joshua se ultimó, si bien que yo sepa, no llegó a ser utilizado. En cuanto al proyecto Excalibur, permaneció durante tiempo sin ultimar, si bien en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para terminarlo. Los acontecimientos de Fátima, que tuvieron lugar al principio de este siglo, se examinaron con la sospecha de que podía tratarse de una manipulación de los alienígenas. Una operación de espionaje se desarrolló para aclarar el misterio. Los Estados Unidos utilizaron sus contactos iniciados con el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y que habían mantenido desde entonces y recibieron
recibieron poco tiempo después el estudio completo del Vaticano referente a la profecía. Esta profecía decía que si el ser humano no se distanciaba del mal y se arrodillaba a los pies de Cristo, el planeta se autodestruiría y los acontecimientos anunciados en la Biblia tendrían lugar realmente. Anunciaban que un niño había nacido y que debía, a partir del año 1992, sintonizar todo el planeta con un plan de paz y una nueva religión. Hacia 1995 los pueblos descubrirían, no obstante, que la religión era falsa y que era malvado, que en realidad era el anticristo. En 1995 la Tercera Guerra Mundial estallaría en Oriente Medio, con la invasión de Israel por una nación árabe unida, en principio con armas convencionales, para llegar al paroxismo en un holocausto debido a la utilización de armas nucleares en el año 1999. Entre 1999 y 2003, la mayor parte del planeta sufriría atrozmente y la vida sería en gran parte del planeta destruida. El regreso del Cristo tendría lugar en el 2011. Los alienígenas, consultados sobre el resultado de este estudio, confirmaron su veracidad, declararon habernos creado por cruce genético y que habían manipulado la raza humana gracias a la religión, al satanismo, a la magia y al ocultismo. Declararon asimismo que eran capaces de viajar en el tiempo y que los acontecimientos previstos tendrían efectivamente lugar. La utilización posterior por los Estados Unidos y la Unión Soviética de la tecnología para viajar en el tiempo confirmó totalmente esta profecía. Los extraterrestres mostraron un holograma que fue filmado por el gobierno y que pretendía ser realmente la crucifixión de Jesús. No sabíamos ya qué creer. ¿Realmente han utilizado nuestras religiones para manipularnos o han sido los verdaderos artífices de las mismas mediante las cuales continúan manipulándonos? Nadie podía darnos una respuesta. En 1957 tuvo lugar un simposium en Huntsville, Alabama, en el que asistieron los científicos más importantes de la época. Llegaron a la conclusión de que hacia el fin de este siglo el planeta se destruiría a sí mismo por la superpoblación y la explotación abusiva de la Tierra, si antes no recibíamos la ayuda de Dios o de los alienígenas. Una orden secreta del presidente Eisenhower confió a los escolares Jason el examen de este escenario y la elaboración de alternativas. Los escolares Jason confirmaron los resultados del estudio de los científicos y plantearon 3 proposiciones, las alternativas 1, 2 y 3. En el cuadro de la alternativa 1, ojivas nucleares debían abrir en la estratosfera agujeros por los cuales el calor acumulado y la contaminación debían escapar al espacio. Seguidamente, la civilización humana debía operar una total conversión y transformar la explotación actual de la Tierra en operaciones de protección del planeta. No obstante, esta fue de las 3 la solución que se estimó menos conveniente, a la vista de la poca voluntad de la gente a transformarse rápidamente y a los daños suplementarios que causaría la explosión atómica. La alternativa 2 proponía la construcción de una amplia red de ciudades subterráneas enlazadas por túneles, en las cuales una muestra de todas las culturas y de todas las profesiones podrían sobrevivir y permitir la supervivencia de la raza humana. El resto de la humanidad se vería abandonada a su destino en la superficie del planeta. La alternativa 3 debía, utilizando las tecnologías extraterrestres y convencionales, permitir a una pequeña muestra de seres humanos abandonar la Tierra y fundar colonias en el universo. A este propósito, véase el libro Alternativa 3 de Leslie Watkins. Yo no puedo ratificar ni desmentir la existencia de las supuestas entregas de grupos de humanos que debían constituir los esclavos para trabajar en la consecución de dicho plan. La luna, llamada Adam, sería una primera meta a medio plazo, seguida de Marte, llamada Eva. Las medidas que se debían tomar para controlar la superpoblación eran las mismas en las 3 alternativas: el control de los nacimientos, esterilización de las personas y contaminación mediante microbios mortales. Hay otros ejemplos, ya que se consideraba primordial la disminución de la población, se decidió, en el interés de la raza humana, hacer desaparecer los elementos indeseables de la sociedad. Los Estados Unidos y la Unión Soviética conjuntamente rechazaron la alternativa 1 y ordenaron el inicio inmediato
inmediato de las alternativas 2 y 3. En 1959, la Rand Corp organizó un simposium sobre las construcciones subterráneas. El informe final muestra máquinas capaces de construir un túnel de 15 metros de diámetro a una velocidad de 1,5 metros por hora. Muestra además planes de túneles, más aún salas subterráneas inmensas que al parecer podrían acoger enormes complejos e incluso ciudades. Parece por tanto que los 5 años que siguieron la elaboración de las alternativas fueron utilizados para mejorar los métodos de construcción subterránea. Es entonces que los que detentaban el poder pensaron que una de las posibilidades de financiación de los proyectos extraterrestres o de otros proyectos secretos era organizar un mercado ilegal de la droga. Un ambicioso joven miembro del CFR fue contactado. Se trataba de George Bush, en aquel tiempo presidente director general de la Zapata Oil, Texas. La Zapata Oil experimentaba en ese tiempo la nueva tecnología offshore drilling. Se pensó que la droga, transportada por barcos de pesca desde América del Sur hasta la isla de Bor, podría seguidamente ser llevada a tierra por barcos de aprovisionamiento de la Armada, cuyo cargamento no era inspeccionado ni por la aduana ni los guardacostas. George Bush aceptó y organizó la colaboración con la CIA. El plan funcionó mejor que lo previsto y aún hoy en día está en vigor en el mundo entero. Hay evidentemente aún otros métodos para introducir drogas en el país. El programa oficial espacial de los Estados Unidos fue notablemente aumentado por el presidente Kennedy, que en su discurso de inicio en su mandato declaraba al mundo que antes de los años 60 un hombre caminaría sobre la Luna. Pensándolo bien, su plan permitió a los responsables distraer de los presupuestos sumas fantásticas para sus planes y para tener engañada a la opinión pública americana sobre el verdadero plan espacial. Un programa paralelo desempeñó los mismos fines en la Unión Soviética. De hecho, cuando Kennedy ofrecía este discurso, existía ya en la Luna una base de utilización conjunta entre los americanos, los rusos y los alienígenas. El 22 de mayo de 1962, una nave sin tripulación aterrizó en Marte y confirmó la existencia de un medio ambiente que permitía la vida humana. Poco tiempo después se inició la construcción de una base sobre Marte. Aún hoy se puede encontrar sobre la superficie de Marte ciudades habitadas por personas seleccionadas de diversas culturas, profesiones y países. A pesar de que los Estados Unidos y la Unión Soviética estén en realidad muy unidas, se mantiene oficialmente una fuerte enemistad entre ellos para conseguir dinero con el pretexto de la defensa nacional con el fin de dedicarlo a los proyectos secretos. En un momento dado, el presidente Kennedy descubrió parcialmente la verdad con relación a la droga y los alienígenas. En 1963 dirigió un ultimátum al Majestic 12. Amenazó al comité de terminar con el problema de la droga si ellos no lo hacían. Informó al Majestic 12 su intención de dar a conocer al pueblo americano al siguiente año la existencia de los alienígenas y preparó un plan para llevar a cabo esta decisión. El presidente Kennedy no era miembro del CFR y no sabía nada de las alternativas 2 o 3. Estas operaciones eran controladas y dirigidas a nivel internacional por un comité llamado Comité del Plan Director. La decisión del presidente Kennedy inquietó a los responsables. Su asesinato fue decidido por este comité y fue llevado a cabo por los agentes del Majestic 12 en Dallas. El presidente Kennedy fue eliminado por el agente secreto que conducía su coche en Dallas. Esto se hace patente sin ninguna duda en la película. Si usted la ve, observe atentamente al conductor y no a Kennedy. Además, todos los testigos oculares situados lo bastante cerca del coche para haber visto a William Greer disparar sobre Kennedy fueron ellos mismos asesinados durante los 2 años siguientes. La comisión Warren fue una farsa. La mayoría de la comisión de investigación se componía de miembros del CFR. Sus esfuerzos por confundir al público americano fueron exitosos, y en los años que siguieron muchos otros compatriotas que han intentado hacer público el secreto de los alienígenas han sido a su vez eliminados. En los inicios de los viajes espaciales y de los aterrizajes lunares, cada expedición era acompañada por naves alienígenas
alienígenas. Los astronautas del Apolo observaron y filmaron la base lunar Luna. En las fotografías se pueden reconocer cúpulas, grandes construcciones en forma de bola que se parecen a silos. Se pueden ver asimismo enormes vehículos para aplanar terrenos en forma de T, que dejan profundas huellas en la superficie lunar, al igual que naves alienígenas grandes y pequeñas. El programa espacial oficial es una inmensa farsa y pone en evidencia un derroche monstruoso de dinero. La tercera alternativa es una realidad y no, en absoluto, ciencia ficción. La mayoría de los astronautas del Apolo han resultado tremendamente impresionados por lo que han visto. A su regreso, su vida, así como algunos rumores sobre ellos, demuestran fehacientemente las presiones a las cuales se les ha sometido para obtener así su silencio. Se les ha ordenado el silencio absoluto bajo pena de muerte, amenaza que llegó a ser estimada como necesaria. A pesar de todo, un astronauta habló con los productores ingleses del programa de televisión Alternativa 3, en el cual confirmó la exactitud de estas acusaciones. En el libro La tercera alternativa, la identidad real del astronauta ha sido suplantada por el seudónimo de Bob Grodin. Se pretendió que se había suicidado en 1978. Esto no puede ser confirmado y yo creo que numerosos supuestos del libro son de hecho relatados para desinformar. Sigo convencido de que esto es el resultado de la presión que ha sido ejercida sobre los autores, con el fin de neutralizar los efectos que provocaron sobre el gran público la emisión en la televisión inglesa del programa Alternativa 3. El cuartel general de la gran conspiración descrita en el libro se encuentra en Ginebra. El comité director se compone de miembros de los gobiernos ya mencionados, así como de miembros dirigentes de los Bilderberg. Las reuniones del comité del plan director tienen lugar incluso en el interior de un submarino atómico bajo las capas heladas del polo. La necesidad del secreto es tan apremiante que es el único método seguro contra la eventual escucha. De mi propia experiencia y de otras fuentes puedo suponer que el libro refleja un 70% de verdad. Supongo que la desinformación contenida en el libro era no obstante un intento de desacreditar el programa emitido por la televisión británica mediante informaciones que se podían fácilmente poner en duda, de la misma forma que el documento Eisenhower Briefing Document, publicado en USA como un plan de auxilio bajo la denominación de Majestic 12, de cuya veracidad se puede asimismo dudar. Desde nuestros intercambios con los alienígenas poseemos una tecnología que sobrepasa nuestros más locos sueños. Una nave espacial llamada Aurora se encuentra en la región 51, con la cual se llevan a cabo de forma regular viajes espaciales. Se trata de un ingenio espacial de primer orden denominado TAF, Trans-Atmospheric Vehicle, vehículo transatmosférico. Puede despegar de una pista de 12 kilómetros y subir a una órbita muy alejada, para seguidamente volver a la Tierra. Poseemos en la actualidad un ingenio volador parecido al de los alienígenas, de propulsión atómica, que se encuentra en la región S4, en Nevada. Nuestros pilotos han desarrollado viajes interplanetarios con este aparato, durante los cuales han visitado la Luna, Marte y otros planetas. Nos han mentido respecto a la verdadera naturaleza de la Luna y de los planetas Marte y Venus, así como del avance de la tecnología que disponemos en la actualidad. Existen regiones en la Luna en las cuales la vida vegetal se desarrolla y cambia de color según las distintas estaciones. Este efecto de estacionalidad se debe a que la Luna no presenta siempre, al contrario de lo que se afirma, el mismo lado hacia el Sol o hacia la Tierra. Hay una región que sale de la oscuridad en ciertas estaciones y, en los límites de esta región, la vida vegetal existe. En la Luna hay lagos y estanques artificiales y se pueden observar nubes que además han sido filmadas. Hay una cierta gravedad y el hombre se puede mover libremente en su superficie sin tener que vestir un traje espacial, si bien después de haber sido sometido a una descomprensión análoga a la del submarinismo. He podido ver fotografías y algunas de ellas han sido publicadas en el libro Descubrimos bases extraterrestres en la Luna de Fred Steckling. En 1969 tuvo lugar
en el laboratorio subterráneo denominado Dulce una confrontación entre científicos y los alienígenas. Estos últimos tomaron a muchos de nuestros científicos como rehenes. Se llamó a los Delta Teams para su liberación, pero sus armas eran inferiores a las de los alienígenas. En el transcurso de esta operación, 66 de los nuestros perecieron. Durante por lo menos 2 años, todos los proyectos conjuntos fueron suspendidos. Finalmente se llegó a un acuerdo y prosiguió la colaboración que aún dura hoy en día. Cuando el asunto Watergate vio la luz, el presidente Nixon esperaba no tener que abandonar su puesto dejando que el escándalo pasara. El Majestic 12 tenía no obstante otro plan. Los servicios secretos decidieron que durante el desarrollo de su mandato algunos secretos verían la luz. Se ordenó a Nixon abandonar su puesto. Se negó a ello y así fue como el primer golpe de Estado que tuvo lugar en los Estados Unidos se preparó. El Estado Mayor Militar envió una orden top secret a los dirigentes de las Fuerzas Armadas americanas. Esta orden decía lo siguiente: después de la recepción de esta orden no obedecerá ninguna orden procedente de la Casa Blanca. Esta operación duró 5 días hasta la renuncia de Nixon y su declaración pública anunciando su dimisión. He podido personalmente leer esta orden. Cuando pregunté al oficial en jefe de mi unidad cómo actuaría si se recibiese una orden de la Casa Blanca, dado que la orden militar contravenía manifiestamente la Constitución de los Estados Unidos, me respondió lo siguiente: creo que esperaré a recibir una orden de la Casa Blanca y entonces decidiré. No vi llegar ninguna orden de la Casa Blanca, si bien no significa que no la hubiera. Durante todos los años en los que se producían estos acontecimientos, el Congreso y el pueblo americano habían sentido de forma instintiva que algo pasaba. Ahora que el asunto Watergate había visto la luz, algunos se sintieron aliviados y pensaron que por fin se sometería a los servicios secretos a una comisión de investigación. El presidente Ford confió esta investigación a la Comisión Rockefeller y ello se aceptó de forma unánime. No obstante, al otorgar esta investigación a dicha comisión, se pretendía que el Congreso se mantuviera al margen de la misma, con el fin de mantener el secreto. Nelson Rockefeller, que presidía la Comisión de Investigación sobre los Servicios Secretos, era miembro del CFR y quien había ayudado a Eisenhower a constituir la potente organización Majestic 12. Rockefeller ofreció solo algunos datos menores para apaciguar al Congreso y la conspiración siguió alegremente como antes. Más tarde, el senador Church publicó los famosos Church Hearings. Era asimismo un miembro dirigente del CFR y solo pretendió hacer lo mismo que Rockefeller. La conspiración del silencio ganaba una vez más. Cuando el asunto Iran Gate se descubrió, llegamos a pensar que esta vez una verdadera investigación tendría lugar. Craso error una vez más. A pesar de la montaña de documentos que acusaban con claridad sobre el tráfico de drogas y otras inmundicias, la conspiración del silencio se preservó una vez más. Parece pues que el Congreso haya conscientemente deseado ignorar la verdad que se encontraba oculta. ¿Hubiese sido posible que el Congreso conociese la verdad y no se hubiese atrevido a afrontarla? ¿Había entre sus miembros algunos a los que se les había prometido un billete para la colonia de Marte en el caso de que la vida sobre la Tierra se volviese imposible? No puedo demostrar toda la extensión del imperio financiero que gestiona y coloca todo el dinero procedente del mercado de la droga y de otras operaciones secretas organizadas por la CIA, el NSA y el CFR. Desearía, no obstante, comunicarles lo poco que sé. La magnitud de las cifras desafía a la imaginación. Una inmensa red de bancos y de holdings gestiona este dinero. Intenten mirar hacia el lado de bancos como el J. Henry Schroeder Banking Corp, Schroeder Trust Corp y otros más. La organización Majestic 12 preparó un plan de socorro que debía inducir al error a toda persona que se acercara a la verdad. Fue este plan que decidió la publicación de los supuestos auténticos Eisenhower Griffiths Documents de Moore, Sandera y Friedman. Este documento es una falsedad.
indica como número de serie de decreto presidencial el número 092447, cuando es un número de serie que no existe y que nunca existirá, mientras siga en vigor el actual sistema de numeración de los números de serie de las órdenes presidenciales. Truman dictó decretos en los números 9000, Eisenhower en los números 10.000, Ford llegó a los 11.000, Reagan alcanzó los 12.000. En efecto, por razones de continuidad, para mejor registrarlos y evitar errores, los decretos presidenciales se inscriben en orden numérico correlativo, independientemente del presidente que ocupe la Casa Blanca. Este número de serie es uno de los errores de peso contenidos en ese documento. Este plan, no obstante, logró despistar a todos los investigadores serios durante años, resultando una pérdida de tiempo en pro de investigar informaciones falsas. Asimismo, resultó la pérdida del importe de $16.000 que recibió Friedman por parte del Fondo para la Investigación OVNI para investigar el contenido del documento. Se dedicaron miles de horas de trabajo sin ningún provecho en búsqueda de fantasmas. Si alguna vez han tenido alguna duda sobre la capacidad del gobierno secreto para despistar, sería mejor que se replantearan su opinión al respecto. Otro plan de socorro fue designado y funciona hoy en día. Es el de preparar al público a la confrontación con los alienígenas. Es por lo que el público en la actualidad se ve bombardeado de películas en el cine y en la televisión, de programas de radio y de espectáculos que muestran en detalle la presencia de los alienígenas, lo que incluye los buenos y malos aspectos. Observen bien este fenómeno. Los alienígenas han decidido darse a conocer y el gobierno pretende prepararnos para evitar el pánico. Este plan de socorro indigno se encuentra en funcionamiento hoy en día y actúa sobre todos nosotros. Desde hace varios años se trae droga y esta se vende al pueblo, principalmente a los pobres y a las minorías. Se han establecido programas de ayudas sociales con el fin de crear en nuestra sociedad elementos dependientes e improductivos. Seguidamente se ha empezado a reducir estos programas sociales para de esta forma crear una gran cantidad de criminales, tal como nunca lo ha habido en los años 50 y principios de los 60. Se ha permitido la fabricación y la importación de armas militares para que estos elementos criminales puedan usarlas, lo que conlleva un clima de inseguridad y llevar poco a poco al pueblo americano a votar una ley contra las armas de fuego. Casos aislados de masacre para acelerar el proceso. La utilización de la droga y de la hipnosis dentro del Plan Orión, por ejemplo, ha permitido a la CIA actuar sobre enfermos mentales para que dispararan a niños inocentes en los colegios y para dar alas a los grupos antimilitaristas. El plan funciona bien y da los resultados esperados. Este plan debe ser interrumpido. Se ha utilizado la ola de criminalidad que padece actualmente nuestra nación para convencer al pueblo americano que la anarquía ha alcanzado nuestras grandes ciudades. Se influencia a los medios de comunicación en todo el mundo en este sentido a diario. Cuando la opinión pública esté preparada, se argumentará que un grupo de terroristas ha llegado a los Estados Unidos armados con una bomba atómica, la cual pretenden explosionar en una gran ciudad. El gobierno decidirá entonces suprimir la Constitución y declarar el estado de sitio. Es entonces cuando se reunirá el ejército compuesto por los alienígenas e integrado de personas manipuladas, de disidentes u otros mercenarios, y se detendrá a la gente para situarlos en campos de concentración que existen ya con este fin en todo el país. Estas personas que se desean reunir en estos campos de concentración serán las entregas de grupos de trabajo previstos para ser instalados en las colonias alienígenas. Los medios de comunicación, la radio, la televisión y los periódicos, las compañías de redes de ordenadores se intervendrán. Toda persona que se oponga será detenida o eliminada. En 1984 ya el gobierno y los militares habían procedido a un ensayo general de una operación de este género, bajo el nombre de Rex 84, y se había desarrollado todo como previsto. Si los acontecimientos antes mencionados llegan a producirse, el gobierno secreto y los alienígenas serán omnipotentes. Nuestra libertad se perderá para siempre y viviremos hasta el fin de nuestros días en esclavitud. Debemos reaccionar cuanto antes.
Phil Klass es un agente de la CIA y esto ha sido confirmado por los informes que he podido ver entre los años 1970 y 1973. Una de sus funciones como experto en aviación era desmentir todas las informaciones relativas a los ovnis. Todos los dirigentes militares han recibido la orden de informarse acerca de él sobre la forma de proceder en caso de informes sobre contactos con alienígenas, así como la forma de negar a la prensa y al público cualquier información relacionada con ellos. William Moore, Jamie Sandera y Stanton Friedman eran, conscientemente o no, hombres a sueldo del gobierno secreto. Yo pienso más bien que no sabían nada, bien que se pueda probar que William Moore utilizaba una tarjeta de identidad de los servicios secretos militares y que había admitido en una conversación con Lee Graham ser un agente del gobierno. De todas formas, tengo dudas sobre esto. Lee Graham me llamó y a petición mía me confirmó lo dicho por Moore. Stanton Friedman me ha contado, así como a muchos otros más, que había hace algún tiempo trabajado en la construcción de un reactor nuclear destinado a la propulsión de aviones, el cual tenía el grosor de un balón de baloncesto, que era limpio, que no eliminaba ningún residuo salvo hidrógeno. Un verdadero sueño, fueron sus palabras. El único combustible posible para que una máquina solo elimine hidrógeno es el agua, y es precisamente esto lo que propulsa una nave espacial extraterrestre: energía atómica y agua. Únicamente los extraterrestres podían en ese momento ser la fuente de tal tecnología. ¿Es Stanton Friedman realmente ignorante? No estoy seguro. En los documentos que he podido leer entre 1970 y 1973 se encuentran los nombres de las personas que han hecho posible la credibilidad ante el público del documento Majestic 12. Eran personas conocidas y tenían cierta consideración y respeto entre la opinión pública. Entre esas personas se encuentran Bruce Maccabee, Stanton Friedman y William Moore. No sé si han llegado a ser comprados. Sé, no obstante, que los acontecimientos que relato a continuación no han tenido la colaboración de Bruce Maccabee, pero tengo mis dudas sobre la forma de actuar de Stanton Friedman y William Moore. Sé que todos los organismos y organizaciones de cierta relevancia que se ocupan de la investigación sobre los ovnis son objeto de tentativa de manipulación en su seno por parte del gobierno secreto, de la misma forma que en el NICAP se han infiltrado manipuladores y de hecho es dirigido por ellos. Creo que todas sus tentativas de manipulación han sido exitosas. Es más que probable que todas las instituciones públicas que se ocupan de los ovnis son manipuladas de la misma forma. Majestic 12 existen aún hoy en día y sus métodos de trabajo no han variado. Sigue compuesto por 6 miembros pertenecientes al gobierno y 6 miembros directores del CFR o de la Comisión Trilateral. La agencia Majority for Joint Intelligence es denominada oficialmente la Senior Intelligence Group. Finalmente, es muy importante comprender que el CFR y su filial, la Trilateral, no solo mantienen el control sobre todo, sino que son dueños de todo el país. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran ya los verdaderos rectores de la política de los Estados Unidos. El CFR, la TC y sus homólogos en el extranjero son dependientes del grupo de los Bilderberg. Desde la Segunda Guerra Mundial, casi la totalidad de los más altos dirigentes militares y del gobierno son miembros del CFR o de la Trilateral, y todos los miembros estadounidenses de la Trilateral eran o son asimismo miembros del CFR. Cada nación extranjera importante posee su propia filial del CFR, y los miembros nacionales trabajan conjuntamente en el plano internacional, bajo la supervisión de los Bilderberg, para la consecución de sus fines comunes. Los miembros extranjeros de la Trilateral pertenecen cada uno a su propia organización nacional. Un simple examen superficial demostraría que los miembros del CFR y de la TC dominan las instituciones las más importantes, todos los medios de comunicación y las mayores editoriales, los mayores grupos bancarios y todas las industrias relevantes. Asimismo, ocupan los escalones superiores de los gobiernos y controlan la mayoría de las ramas vitales de la economía. Sus miembros son escogidos y elegidos por su poder financiero y otros intereses específicos. Únicamente el pueblo llano no tiene nada que decir. Son antidemocráticos y no son representativos en ningún caso de la gran mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, serán ellos los que decidirán quiénes van a sobrevivir al Holocausto. Los Bilderberg, el CFR y la TC son el gobierno secreto y dirigen a las naciones a través del Majestic 12 y las sociedades secretas como la Sociedad Jason. Los niveles superiores del gobierno están compuestos por sus miembros.
En nuestra historia común, los alienígenas han manipulado a la raza humana por medio de las sociedades secretas, la religión, la magia, el ocultismo. El CFR y la CT dominan completamente la tecnología de los alienígenas y dominan asimismo la economía del país. Eisenhower ha sido el último presidente que ha podido tener acceso a todo lo relacionado con los alienígenas. Los presidentes que le siguieron solo han podido saber lo que el Majestic 12 y las organizaciones secretas han querido comunicarles, y muy a menudo les relataban mentiras. El Majestic 12 ha expuesto a cada presidente la historia de la cultura alienígena como la de una cultura extraviada que buscaba una nueva patria en este planeta y que nos agasajaba con regalos bajo la forma de innovaciones tecnológicas, y en otros casos no se les ha dicho nada al presidente. Los presidentes daban por buena la historia y mientras tanto seguían sufriendo inocentes de la mano de los científicos, alienígenas o humanos, que llevaban a cabo experimentos horribles, y si todo esto no fuera suficiente, otras personas siguen siendo víctimas de la avidez insaciable de los alienígenas por las enzimas biológicas, las secreciones glandulares y hormonales de la sangre. Un gran número de seres humanos son raptados para seguidamente sufrir durante toda su vida secuelas psicológicas o corporales. Los documentos que pude ver pertenecían a 40 personas a los cuales se les había implantado unos instrumentos de los que desconozco la función. El gobierno cree que los alienígenas pretenden constituir un ejército de seres híbridos que a su orden serán activados y dirigidos contra nosotros. Además, no deberíamos olvidar que hasta el presente no hemos podido fabricar un arma eficaz para hacerles frente. ¿Vale todo esto la tecnología que habríamos recibido de ellos? El 26 de abril de 1989 remití 536 copias de un ensayo de acta de acusación a cada miembro del Senado y de la Cámara de los Representantes. Hasta este día, 23 de mayo de 1989, solo he recibido 2 respuestas. Una procede del senador Daniel P. Moynihan y la otra del senador Richard Lugar. Ambos me han dicho que harían llegar mi documento a los senadores Cranston y Wilson, de California. Ambos me han asegurado que mis senadores me apoyarían con seguridad en mi empresa. Sigo esperando una reacción del estado de California y de los otros estados, haciendo excepción de los 2 senadores mencionados anteriormente. Mis conclusiones son determinantes. Los dirigentes de la organización todopoderosa y secreta parten de la base de que el planeta Tierra va a destruirse por sí mismo por culpa de nuestra estupidez o por la voluntad divina. Estos hombres están honestamente convencidos de actuar correctamente intentando salvar a la raza humana. Es una trágica ironía de la suerte que se hayan visto obligados de escoger como compañeros a una raza extraterrestre que debe ella misma afrontar una dura prueba para su propia supervivencia. En esta tentativa se han adquirido muchos compromisos en detrimento del derecho y de la moralidad. Estos compromisos son grandes errores que deben rectificarse y los responsables ser juzgados por ellos. Comprendo que el miedo y la urgencia fueron determinantes en la decisión de no informar al público. No obstante, no puedo aceptar esta decisión. A lo largo de la historia, pequeños grupos de hombres poderosos han creído ser los únicos capaces de decidir la suerte de millones de seres humanos, y cada vez se han equivocado. Nuestro país debe su existencia a los principios de libertad y democracia. Creo con toda mi fuerza que los Estados Unidos no conseguirán nunca nada haciendo caso omiso a estos principios. El público tiene derecho a toda la información sobre lo que pasa, y todos juntos debemos intentar salvar a la raza humana. Somos gobernados por una potente organización integrada por humanos y alienígenas que pretenden esclavizar parte de la raza humana. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar esto. La potencia alienígena ha manipulado y abusado del gobierno con el fin de esclavizar o destruir a la raza humana. Debemos evitar que se llegue a esto. Para resumir, nos está pasando una cosa que desafía nuestra imaginación. Debemos esforzarnos para conocer los hechos y la verdad para actuar en consecuencia. Sea cual fuere la verdad, debemos conocerla y saber qué pasa en la actualidad. Tenemos derecho a ello. La situación en la que nos encontramos es el resultado de nuestros propios actos y de nuestra desidia durante los últimos 44 años. La culpa es solo nuestra y solo nosotros podemos cambiar las cosas.
Por ignorancia o por confiar demasiado, nosotros, el pueblo, hemos abandonado nuestro papel de vigilante de nuestro gobierno. El gobierno se sustenta sobre el siguiente dicho: el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nunca se ha dado por hecho que debíamos renunciar a nuestro papel y otorgar toda nuestra confianza en las manos de algunos extraños hombres que se reúnen en secreto y que deciden nuestro destino. De hecho, la estructura de nuestro gobierno se conformó para evitar esto mismo. Si hubiéramos asumido nuestro verdadero papel de ciudadano, todo esto no hubiera pasado. La mayoría de nosotros somos ignorantes respecto a las más elementales funciones de nuestro gobierno. Nos hemos convertido en una nación de ovejas, de borregos, y finalmente las ovejas son conducidas al matadero. Ha llegado el tiempo de enfrentarse a la situación y comportarnos como verdaderos hombres. Os recuerdo que los judíos europeos se dirigieron dócilmente hacia los hornos crematorios, a pesar de los avisos que recibían. No llegaban a imaginar que los hechos eran reales. Cuando se dio a conocer el holocausto provocado por Hitler, no podía creerse que hubiera ocurrido. Afirmo aquí y ahora que Hitler fue manipulado por los alienígenas. He expuesto la verdad tal como lo veo. Me es indiferente lo que puedan pensar de mí. Solo he cumplido con mi deber. Creo en la Constitución de los Estados Unidos de América tal como fue pensada y escrita. Hice la promesa de protegerla y defenderla contra cualquier enemigo, interior o exterior. Estoy finalmente dispuesto a cumplir mi promesa.